abrazo cariñoso para todos en el nombre glorioso de Cristo y agradezco a Dios la oportunidad que me brinda de poderme dirigir a vosotros y desde aquí pues compartir este culto, ausentes en cuerpo pero presentes en el espíritu, y esperar que los cielos se sigan abriendo y que Dios nos siga bendiciendo. Me alegro de las buenas noticias, de que Dios os haya visitado. Amén. A todos los que habéis estado enfermos, y doy gloria a Dios por ello. Amén. Y también pido consuelo para esa familia, que el Espíritu Santo venga consolando sus corazones. Amén. Bueno, me llamaba ayer el hermano Eduardo para compartiros pues un consejico de la palabra del Señor, una meditación de la Escritura. Y en esta tarde, desde que empezó esto, pues he predicado mayormente 3 mensajes que me ha dado Dios concretos para este tiempo. Amén. Ha habido algún culto puntual que he predicado alguna otra palabra. Amén. Pero os voy a compartir una de las 3 palabras que Dios me dio para este tiempo, y es lo que os voy a compartir en el nombre de Cristo. Romanos capítulo número 2 y verso número 7. Leemos la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Vida eterna los que perseverando en bien hacer buscan gloria y honra e inmortalidad. Corra su palabra y sea glorificada. El escritor del libro de los Romanos fue Tercio. Dice la última página del libro de Romanos: yo pues Tercio, que escribí la carta, os saludo en el Señor. Capítulo 16 y verso 18, ahí lo tenéis. El medio que Dios usó, el que vocalizó cada sílaba, cada texto, cada capítulo, fue San Pablo. Y mientras San Pablo hablaba, disertaba, Tercio escribía. El libro de Romanos está catalogado como el más profundo, el más hondo de la Escritura. El libro de Efesios está catalogado como el Everest, el monte más alto de la Biblia. Pero si os dais cuenta, tanto Romanos como Efesios, el medio que Dios usó fue el mismo: San Pablo, un hombre con un llamamiento fuera de lo normal. Saulo de Tarso, hermanos, nació en la ciudad de Tarso, lo que hoy en la actualidad es Turquía. O sea, de nacimiento, Saulo de Tarso era turco. Por sangre era judío. Sus familiares se marcharon allí en la diáspora, en la expansión, se marcharon allí a vivir y allí se aposentaron. Él desde niño conoció el idioma griego, era la lengua que se usaba en aquella época en ese sitio. Él no conocía hablar el hebreo hasta que sus padres pues le enseñaron alguna frase, y mayormente cuando con muy poca edad se trasladó a Jerusalén al curso de formación, a la escuela, donde estaba nada más y nada menos que el gran maestro Gamaliel. Gloria a Dios. Ahí, hermanos, comenzó a aprender la lengua hebrea y se marchó nutriendo del conocimiento de la palabra de Dios. Él, hermanos, se convirtió en un gran erudito. Se dice en la historia si posiblemente aprendió también el idioma latín. No era un hombre del vulgo, era un hombre preparado, un hombre, hermanos, con mucha capacidad, un sobresaliente en sus estudios. Y ustedes saben, hermanos, que se convirtió en el enemigo público de la iglesia profesante. Se dice, según la historia, que se quedó viudo, porque nadie puede ser fariseo si no está casado. Y San Pablo, antes de ser San Pablo, estoy con Saulo, no hemos saltado a San Pablo. Se quedó viudo
según la historia, MacArthur, Barclay y algunos teólogos más lo confirman, que posiblemente se quedó viudo. Cuando vayamos al cielo se lo preguntamos. Dice la Biblia en el capítulo 9 del libro de los Hechos que respirando aún amenazas, o sea, era un hombre encolerizado con todo aquello que profesaba que Cristo era el Señor y que había resucitado. Él, hermanos, tenía carta del sacerdote, que era una autorización de la época, para perseguir, encarcelar y hacer la vida imposible a todos los profesantes de la fe en la persona de Cristo. Él no concebía cómo que un hebreo, seguidor de la Torá, de la ley, de los mandamientos, que venía a su templo, que hacía sus sacrificios, que respetaba a los sacerdotes, que amaba la ley de Jehová, ahora sigue a un revolucionario llamado Cristo, que dice que murió y resucitó. Él, hermanos, era superior a sus fuerzas. Él quería acabar con todos ellos. Y claro, qué cosas, hermanos. Al enemigo, que Dios lo reprenda, la iglesia primitiva lo mantenían a raya. Tenían todas las cosas en común. Lo que vendían lo traían a los pies de los apóstoles. El amor, hermanos, irradiaba de una manera extraordinaria. Sin embargo, con Pablo no podía. Pablo era la plaga de aquel siglo contra todos cristianos. Con no muy buenas intenciones, se dispuso a marchar a Damasco, con las intenciones de seguir haciendo la vida en cruz a todos los que creían en Jesucristo. Y claro está, el que te hiera en una mejilla, vuélvele la otra; el que te pida la capa, dale la túnica; y el que te pida una milla, ve con él dos. Los cristianicos no se defendían, y lo único que consiguieron fue despertar al gran león. Y el gran león, observando todas las cosas, pues dice la Biblia que sus ojos recorren toda la tierra, no quería perder ya más tiempo. Él tenía un propósito definido desde antes de la fundación del mundo. Y dice la Biblia que camino a Damasco hay un resplandor que lo derriba al suelo. Él dice: Señor, ¿quién eres? Jesús no dice: soy Jehová, Elohim, Adonai, Yahvé. No quiere perder el tiempo. Dice: yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Si le dices soy el Señor, le sigue la jugada y sigue Saulo en sus 13. Pero el Señor quería cortar en raíz ya y terminar ya con este señor y cambiar su vida con un cambio extraordinario. Yo soy Jesús. Cuando oyes soy Jesús, o sea, eres Jesús. ¿Cómo? ¿Eres Jesús? Al que creo que está muerto, al que creo que es un impostor, al que estoy haciendo la vida en cruz a todos sus profesantes y creyentes y feligreses, resulta que eres tú, resulta que eres verdad, resulta que eres el Señor, resulta que es a quien esperan nuestros padres. Dura cosa te es dar coces, hasta aquí has llegado. ¿Qué cosas, hermanos? ¿Qué es el hombre? El hombre, que es un tsunami que se arrolla todo, que se lleva todo por delante. El hombre, que es el enemigo público, que no lo detiene nada ni nadie, que es un leopardo. Ahora es un pobrecito ciego, llevado de la mano de un compañero suyo, porque ni por él se vale. El Señor le marca, le dice dónde tiene que acudir, y ahí prepara una entrevista entre un discípulo suyo llamado Ananías. Le dice el Señor: Ananías, vete a la calle derecha y ahí estará Saulo esperándote. Señor, Saulo, el perseguidor. Y el Señor le dice: no temas, porque él ora. Cuando él escucha el ora, bueno, si ora, estará tranquilo por lo menos, venga. En esos 3 días que estuvo ciego sin comer y beber, colocó los muebles, colocó las piezas, el rompecabezas lo empezó a estructurar, porque claro, toda una vida dedicado a algo, y viene alguien
que me ha derribado al suelo y me rompe todo y me hace entender que estoy equivocado, que el errado soy yo, que los cristianos están en lo cierto, que yo voy contracorriente, toda mi vida tirada por el suelo. Y empezó a colocar, hermanos, en esos 3 días, sus ojos físicos estaban ciegos, pero sus ojos de su entendimiento verdadero por la luz del Espíritu Santo se iban abriendo. Amados, entra Ananías. Hola Saulo, me envía el Señor. Ora por él, se le caen escamas de los ojos, es lleno del Espíritu Santo y seguidamente bautizado. Hay una frase que el Señor le dice a Ananías: yo le voy a enseñar lo que es padecer por causa de mi nombre. Bien se cumplió. Está catalogado como uno de los 5 sufrientes de la Biblia. Sufrió en su cuerpo las atrocidades que le hacían los romanos. Hermanos, en una ocasión le pegaron una paliza tan grande que lo dejaron creyendo que estaba muerto. En otra ocasión, hermanos, lo bajaron en una canasta por un muro por las amenazas que había recibido. Un sobrino suyo, hijo de su hermana, dice la Biblia, le da el recado de que tenga mucho cuidado, pues hay amenazas en contra de él, amenazas de muerte. Esa es la vida de Pablo. El ministerio de Pablo duró 33 años, el de Cristo 33 años y medio, perdón, el de San Pablo 33 años. Fue contemporáneo a Cristo, pero no lo conoció. Allá por el año 66 después de Cristo partió de esta vida San Pablo el apóstol. Ustedes saben que cuando mataron a Esteban, él consentía en su muerte y le pusieron las vestiduras a los pies de un joven llamado Saulo de Tarso. En cuanto a la ley, era irreprensible, circuncidado al 8º día. Y todas esas entrañas, toda esa validez, toda esa entereza que tenía para su camino errado, lo iba a usar Dios para el camino cierto. Mateo, Pedro, Juan, Jacobo, Bartolomé, Simón el cananita, Tadeo el de sobrenombre Alfeo, eran hombres del vulgo, eran hombres sin letras, sin formación. De hecho, dice la Biblia que cuando les oían predicar se maravillaban de cómo, siendo gente del vulgo, hablaban así. Pero es que Pablo no era gente del vulgo. Pablo venía de escuela, de cátedra. Pablo venía, hermanos, de aprender y de ser aprendido a los pies de un gran maestro de la época. Necesitó Dios un hombre intelectual de la época para revelarle esas 13 epístolas magníficas. Pedro no tenía esa capacidad. Era Pablo, hermanos. Haciendo un análisis, el propio Pedro dice las epístolas de Pablo, algunas de ellas difíciles de entender, las cuales los indoctos e inconstantes tuercen. San Pablo, hermanos, se amalgamó. Estaba diciendo que cuando dice Pablo cada día muero, estaba refiriéndose a que cada día estoy a la expectativa de perder la vida. Soy vulnerable porque peligros, espada, desnudez, frío, cárceles, naufragios, he pasado por todas. Llegó a decir lo que nadie dijo: de ahora en adelante nadie me cause molestias, tengo en mi cuerpo las marcas de Cristo. Embajador soy en cadenas. Mis prisiones se han hecho patente delante de vosotros. En mi primera defensa nadie estuvo a mi lado. Demas me ha desamparado, amando más a este mundo. Es el día a día de San Pablo. Un ministerio lleno de agonía y de dolor.
Dios lo quería, hermanos, a tiempo completo, como Jeremías. Jeremías es el gran soltero del Antiguo Testamento que le dijo el Señor: no te cases, ni tengas hijos, porque los hijos morirán bajo el juicio. Se da la mano con San Pablo. San Pablo, hermanos, no volvió a reaccionar su vida en el factor sentimental. Por eso dice, el soltero tiene cuidado de las cosas de Dios, de cómo agradar a Dios, pero el casado de las cosas del mundo, de cómo agradar a su mujer. San Pablo lo tomó Dios a tiempo completo, tomó lugar y ocasión y ventaja de su estatus, de su vida en ese momento, y Dios lo tomó a tiempo completo. A tal punto, hermanos, se fragó tanto en la escuela del dolor, porque le dio Dios tanto, que por mucho que ore, ayune, lea la Biblia, se consagre y sea compatible al carácter de Dios un hombre, sin querer, la naturaleza caída que arrastramos se eleva, y de vez en cuando un mensajero de Satanás le abofeteaba, le daba de bofetadas. 3 veces le rogó al Padre y dijo el Señor: bástate mi gracia, mi poder se perfecciona cuando tú eres débil, en tu debilidad. Porque cuando un hombre se eleva por el oxígeno de su vanidad, el cordón umbilical de la utilidad se corta. Por eso, para que un hombre Dios lo use, tiene que estar a ras de suelo, tiene que estar humillado, sometido bajo la todopoderosa mano de Dios, para que Él lo exalte cuando fuere el tiempo. Quiero deciros, hermanos, que San Pablo aprendió tanto en la escuela de la vida y del trato duro, que dijo: he aprendido ¿a qué? A vivir cualquiera que sea mi situación. A tal punto que escribe 9 epístolas el ministerio libre y 4 desde la propia cárcel. O sea, que tenía la conexión unificada, la conexión totalmente abierta y la antena totalmente conectada al cielo, fuera de rejas y dentro de las rejas. Por eso dijo: a mí me meten a la cárcel, pero la palabra corre y es glorificada. Escribe 4 epístolas desde la propia cárcel. San Pablo, hermanos, San Pablo es el que una vez no se dio cuenta si estaba en la carne o en el espíritu, y vio cosas inefables las cuales no han subido al corazón del hombre. San Pablo, que no tenía que haber sido él, a mi parecer y a mi juicio, sino alguien de los 12 que fue testigo presencial. El propio Juan lo dijo: lo que hemos visto, lo que hemos oído y palpado nuestras manos tocante al verbo de vida, eso os anunciamos, porque fue testigo presencial de los 3 años y medio del ministerio de Cristo. Pero Pablo no. Pero en el desierto de Arabia, por revelación divina de Dios, antes de ser enviado, Dios le delegó la doctrina, y él dice: yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor tomó pan y dijo, el Señor tomó el vino y dijo. Ya lo sabéis. San Pablo recibe las doctrinas de los 9 dones, 9 frutos, 5 ministerios, para perfeccionar a los santos para la obra del ministerio. San Pablo recibe la manifestación del inicuo, el hijo de perdición, a quien el Señor destruirá con el resplandor de su venida y matará con el espíritu de su boca. Recibe la vena aorta del cuerpo de la doctrina evangélica, que es la resurrección de los muertos en Cristo. No hay quien aguante a San Pablo. San Pablo es el representante de Dios en la tierra, es el ministerio más grande que ha habido en la época nuevo testamentaria, quitando a Cristo. No hay quien lo aguante. Es un gigante, es un coloso. Sabe sacar fuerzas de debilidad. Se remonta como el águila. Es un hombre familiarizado con Dios. En la cárcel pidió los libros, mayormente los manuscritos. O sea, pidió la palabra, pidió la sabiduría, la información. Seguía enriqueciéndose. No hay quien detenga a este hombre. San Pablo dijo: estando presente en el cuerpo estoy ausente a Cristo, pero estando ausente en cuerpo estoy presente al Señor. Está hablando de una manera literal, porque cuando una persona recibe a Cristo, el Espíritu Santo entra en él, y no solamente el Espíritu, sino el Padre y el Hijo. Dijo Cristo en los Evangelios: yo y el Padre haremos morada en él. Entonces, por el Espíritu tenemos la Trinidad de Dios dentro, pero literalmente a Cristo no lo estamos viendo ahora. ¿Cuándo lo veremos? Cuando estemos arriba. ¿Cristo tiene cuerpo? Claro que sí, glorificado y visible. Pero no lo vemos. ¿Por qué motivo? Por la distancia, porque Él está allí y nosotros aquí.
Ahora bien, dice Pablo, estoy puesto en estrecho, quedarme con vosotros, que soy de gran provecho, o partir con el Señor, lo cual es muchísimo mejor. San Pablo quería pertenecer al rapto, no a la muerte, sepultura, habiendo partido en alma y espíritu al cielo. Él prefería eso, pero ya sabéis que no le dio Dios el privilegio, sino que partió en el año 66-67 de nuestra era después de Cristo, decapitado en Roma según la historia. San Pablo entendió el texto que hemos leído, vida eterna. ¿Por qué motivo? Porque Dios nos ha dado una vida eterna. ¿En la tierra? No, en el cielo. Bajaremos al milenio, estaremos 1000 años, vale, pero es vida eterna. Luego entraremos en el día de Dios, entraremos en el estado eterno. Ustedes saben, hermanos, que Dios no nos ha llamado a que vivamos muchos años en la tierra, 125 como vivía Abraham, aunque engendremos 100 hijos como dice Eclesiastés, y aunque seamos millonarios y todo. No, hermanos, Dios no nos ha venido, hermanos, a resolver la vida. Dios ha venido a salvarnos. Hay quien quiere usar a Dios para beneficiarse en lo material y en lo físico. Eso no enseña la Biblia. Por eso pedís y no recibís, porque pedís mal. ¿Por qué pido mal? Porque pedís para lo que os conviene, dice la Biblia. Por eso Dios nunca te pide lo que le pides, nunca te da lo que le pidas, te dará lo que Él vea consecuente. Gloria al Señor. Quiero deciros, hermanos, que dice el Evangelio de Lucas que el Hijo del Hombre ha venido a buscar y salvar lo que se le ha perdido. Ya está. La felicidad no está aquí, está arriba. Hay quien quiere tirar una cuerda al cielo y bajar el cielo a la tierra. No. Este es un lugar antagónico, es un lugar malévolo, es un lugar de enemigos. Hay un príncipe en este mundo. San Pablo le llama al Dios de este siglo que ha cegado el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz de Cristo. Es la realidad de la vida. Hace 4300 años aproximadamente, en los albores del principio, Job dijo, en el mundo tendréis aflicción. El hombre nacido de mujer es corto de días y hastiado de sinsabores. Muchos siglos después, nuestro héroe, nuestro capitán hecho carne, dijo, en el mundo tendréis aflicción. Es la realidad de la vida, porque la tierra está maldita por causa del pecado. Y cuando un niño nace, comienza a morir. Por eso, hermanos, cuando un hombre de Dios parte, terminó su carrera, es lo que dice Pablo, he terminado mi carrera. Porque el Señor le mandó un salvoconducto diciéndole, ha llegado la hora que vengas a casa. Y Pablo dice, me llama el jefe, he terminado mi carrera, he peleado la buena batalla de la fe. Solo me queda recibir la corona del juez justo y no solamente a mí, sino a todos aquellos que aman su venida. Cuando un hombre de Dios parte de esta tierra, debemos de descansar en el plan soberano de Dios, que Dios así lo ha determinado, porque dijo el salmista, en ti, oh Jehová, están mis tiempos. Esto ha sido nuevo para nosotros, pero esto lo vio Dios hace mucho, porque Dios tiene control de todos nuestros movimientos. En el momento que le dimos la vida, nosotros no mandamos, manda Él en nosotros. Y te lo demuestro con la Biblia, dice la palabra de Dios, no sois vuestros. Si no soy mío, ¿de quién soy? Soy de Cristo. Dice el Señor, mías son las almas, dice otro texto, todo con la Biblia. Por eso dice Pablo, en Él vivimos, nos movemos y somos. Sin Él ni vivimos, sin Él nos movemos y mucho menos somos. Pero en Él vivimos, nos movemos y somos, por su gracia y benevolencia. Por mucho que se afane el hombre, no puede añadir a su estatura un codo. Por eso en la tierra estamos lo que Dios nos permite que estemos. Y atención, somos extranjeros y peregrinos. Cuando un turista marcha a una ciudad, se lleva a su compañera y a sus hijos, respira la brisa marina, come comidas típicas de ese lugar, descansa en el hotel, hace fotografías, mira el paisaje, recorre, visita, pero a los 10 días a casa. El que más tiene a los 20 días a casa y el que más al mes a casa. A resumidas cuentas, todos van a casa. Señores, Dios se ha llevado a algunos a casa, otros irán después.
y otros tendrán el privilegio de pertenecer a la época del rapto, ojalá seamos nosotros. Pero a resumidas cuentas, todos vamos a nuestro destino. Por eso dice Pablo que vivamos o muramos, carece de importancia. Lo importante es la tercera frase del texto, dice, de Cristo somos. Santo es Dios, porque lo malo no es morirse, lo malo es quien te acompaña cuando uno se muere. Por eso dice el Señor, lo dice, D-I-O-S, Dios, lean el pasaje, necio esta noche vienen a pedirte el alma y lo que has provisto de quién será. Pero como soy bueno y misericordioso, antes que hayan venido, he venido yo, para que si me aceptas, les mando recao que se ahorren el viaje. ¿Vienen los otros o viene Dios? Qué bueno que vosotros y yo, si nos lleva Dios en su venida, o cuando Él determine, qué bonito que viene Él y no vienen los otros. Por eso dice las Escrituras que el justo aun en su muerte tiene esperanza. Señores, quédense con lo mejor del paisaje, pero recuerden que no somos de esta tierra. Nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde esperamos a nuestro Señor, el Mesías resucitado. Quiero deciros, hermanos, que este es el final y el cometido de todo cristiano. Primera de Pedro 1:9, obteniendo el fin de vuestra fe. ¿Cuál es el fin de mi fe? ¿Por qué tanto luchar? ¿Para qué tanta abstención de tantas cosas? ¿Para qué vivir tanto en sacrificio agradable a Dios? ¿Para qué decir no al mundo y a sus cosas y sí a Cristo? Que muchos niños nos han salido los dientes en este camino y hemos vivido en el templo como Samuel. Que no solo Samuel es el de la Biblia, hay muchos Samueles, que hemos nacido en el templo y nos hemos criado en el templo toda una vida, y hemos tenido oportunidad de ir, de ver, de tocar, de averiguar, de decir, de probar, y hemos dicho no, no, no y no. ¿Todo esto por qué y para qué? Obteniendo el fin de nuestra fe, la salvación de nuestras almas. Gloria a nuestro Dios. Hermanos, dice el texto, vida eterna. Vida eterna. Gloria a Dios. La vida que Dios nos ha dado es una vida eterna. ¿Estamos disfrutándola ahora? No, pero por los ojos de la fe recibe un pequeño adelanto. Porque si solamente esperamos en Cristo Jesús lo que vemos, somos los más dignos de conmiseración de la tierra. Por eso el hombre de Dios no anda por vista, sino por fe. Anda que mira lo que estamos viendo en estos meses. ¿Qué estamos viendo? Dios mío de mi vida. Pero nosotros no nos acercamos a lo que vemos. Creemos lo que no vemos, que es más real que lo que vemos. Porque lo que vemos hay que esperarlo. Pero el que espera lo que no ve, con paciencia lo espera, dice la Biblia. Porque quiero deciros que este mundo tiene caducidad. Cuando miras un yogur, 5 de agosto del 2020. Cuando Dios ve la tierra, ve la fecha de su caducidad. Esto está hecho de lo que no se ve, que es lo eterno y lo verdadero. Esto es temporal, efímero y caduco. Por eso nosotros vivimos con la plena esperanza y seguridad que nos vamos arriba. Esta reserva no nos la quita nadie. La reserva está hecha. No nos la puede arrancar nadie. Dice la Biblia en el 1:3 de Pedro, bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su gran misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva, para una herencia incontaminada, inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros, que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe. No hay mano negra ni oscura que tenga acceso a robarnos nuestra herencia, nuestra reserva. Tranquilos, que no cunda el pánico, está a buen recaudo, está en la mejor caja fuerte, habida y por haber, en la misma mano de Dios. Por eso dice la Biblia, erguíos, esperando la redención de vuestras almas. Somos gente de la altura, somos gente de allá arriba, hermano. Bendita la gracia soberana de Dios. Con esta breve meditación os voy a dejar. Cortito, gloria a Dios y ameno. Amén. Estoy en el principio del texto. El texto tiene todavía mucho más, pero hasta aquí. Vida eterna, obteniendo el fin de vuestra fe.
la salvación de vuestras almas. Salud y libertad. Un abrazo para todos los Borjas y para todos los que se han conectado. Salud y libertad. Que Dios os bendiga, que Dios os llene de beneficios y que su mano sea buena para con vosotros. Y la gracia benevolente de Dios arda en el altar de vuestras almas. Y ánimo, compañeros y amigos, nos queda menos para vernos con Cristo y con nuestros queridos que se nos han adelantado. Salón, Dios os bendiga, hermanos. Hasta pronto.